Buenas tardes. En este tutorial, que hace referencia a la parte de química, quiero mostrarles el qué es o qué se entiende por una reacción química. Como sabemos, una reacción química es una transformación, una modificación de dos o más sustancias que se van a transformar en otras que se llaman productos de reacción. En toda reacción química, ¿sí?, hay un desprendimiento o una absorción de energía, que eso es demostrable. Por ejemplo, si vamos a encender un fósforo, ¿sí?, podemos ver que la cabecita del fósforo, raspada sobre una superficie de óxido de magnesio, va a generar una explosión, con un efecto o con una observación también de una llama de color naranjada. Ese es un ejemplo clásico de reacción química, donde el componente de la cabecita de fósforo, al terminar de combustionar, se transforma en ceniza. Y lo podemos ver. Otro de los ejemplos es cuando encendemos la hornalla de una cocina. Se desprende el gas y acercamos el fósforo. Inmediatamente la reacción se produce y vamos a ver como evidencia de esa reacción una llama de color azul, mucho más fuerte, que tiene más energía que una llama del fósforo, que era de color naranjado. Estos dos casos de reacciones, hay más. En la vida diaria tenemos reacciones en el jardín, fuera de la casa, en la cocina, cuando nos lavamos las manos, cuando usamos detergente. Son reacciones químicas o transformaciones que pueden ser representadas por medio de ecuaciones químicas. Por ejemplo, a través de todas las cosas de los dos ejemplos que vimos recién, vamos a dar una síntesis de lo que nosotros explicamos por medio del experimento químico, marcando que, como estábamos en un proceso de combustión, que es un tipo de reacción química, la combustión está formada por dos elementos, un comburente y un combustible. El combustible es el gas propano, producto de la composición del gas natural, y el comburente en este caso va a ser el oxígeno del ambiente. Ambos elementos de combustión tienen que ser activados por un fenómeno externo, que puede ser una chispa de un magiclick o una chispa de un fósforo, para que se produzca esa reacción química. Tenemos entonces, por medio de ecuaciones químicas, podemos representar el proceso o el fenómeno de combustión. Esto que nosotros tenemos escrito acá es una ecuación química. La ecuación química, para el caso de la combustión, donde el propano se combina o se mezcla con el oxígeno, como resultado de esa combinación se generan los productos: energía en forma de calor que se desprende al medio, agua en estado de vapor, dióxido de carbono en estado gaseoso. Estas dos partes de esa ecuación son las que van a formar los elementos de reacción química. Por ejemplo, tengo acá a la izquierda las sustancias reaccionantes que llevan el nombre de reactivos. Y como resultado de esa transformación tenemos los productos de reacción, que van a ser las sustancias que se formaron como resultado de esa combinación química. Volviendo al concepto de reacción química, podemos decir que es una transformación o modificación de dos o más sustancias por efectos de energía para generar productos o sustancias con propiedades físicas químicas diferentes a los reactivos, que se llaman productos de reacción. Como tipos de reacción tenemos los siguientes. Por ejemplo,
Los tipos de reacciones más comunes son los de síntesis, las reacciones redox y las reacciones de descomposición. En el caso de las reacciones de síntesis, ¿cuándo decimos que se produce una reacción de síntesis? Cuando dos sustancias o elementos se combinan, dando como resultado una sustancia con propiedades diferentes, como lo es el agua, cuando se combinan los elementos hidrógeno y oxígeno. Una reacción redox, por ejemplo, es una transferencia, es una reacción donde se producen transferencia de electrones entre las sustancias que reaccionan. Veamos el caso más concreto, que es la batería de un automóvil. En la batería de un automóvil se produce un intercambio de electrones entre las sustancias que forman esa batería. ¿Y qué hacen? Transforman la energía química en energía eléctrica. Por último, vamos a marcar como ejemplo de reacción química las de descomposición, que van a ser sustancias que se descomponen por efecto del calor o no, en el caso del carbonato de calcio, cuando se desprende óxido de calcio y dióxido de carbono. De ser una sustancia compuesta, pasa a transformarse en sustancias más sencillas. Esto es el caso de reacción química. No dejamos de lado que toda reacción química tiene una explicación desde el punto de vista energético para ver cómo se forman, que lo vamos a dejar para interpretarlo en otro video. Eso es todo. En la batería de un automóvil se produce un intercambio de electrones entre las sustancias que forman esa batería. ¿Y qué hacen? Transforman la energía química en energía eléctrica. Por último, vamos a marcar como ejemplo de reacción química las de descomposición, que van a ser sustancias que se descomponen por efecto del calor o no, en el caso del carbonato de calcio, cuando se desprende óxido de calcio y dióxido de carbono. De ser una sustancia compuesta, pasa a transformarse en sustancias más sencillas. Esto es el caso de reacción química. No dejamos de lado que toda reacción química tiene una explicación desde el punto de vista energético para ver cómo se forman, que lo vamos a dejar para interpretarlo en otro video. Eso es todo.